Hola, ¿cómo están? Pues bienvenidos a este tercer día y tercer catequesis de este subsidio que estamos llevando, que siempre les muestro al principio, sí, pero es para que no perdamos el hilo conductor. Este taller, construimos la iglesia, casita sagrada que anuncie y construya la dignidad humana. La catequesis del día de hoy tiene como título Origen de los derechos humanos. Entonces vamos a traernos pues nuestro recurso pedagógico que es la casita sagrada y que ya hemos venido usando todos estos días para poder llevar adelante nuestra catequesis. Muy bien, sin más, agradeciendo a Dios otro día, otra oportunidad para prepararnos, entremos de lleno al tema. Primero, contemplamos la realidad. Pongo aquí un fragmento, nada más, el final de lo que es el objetivo de esta tercera catequesis. Cada catequesis, recuerden que el primer día lo vimos, trae una introducción. Dentro de esta introducción se marca el objetivo que se tiene para esta catequesis. Yo solo quiero traer esta partecita que dice que parte del objetivo es eliminar los lastres que nos favorecen, que no favorecen la vivencia evangélica de los derechos humanos en la diócesis y ser así un signo profético y creíble frente a una sociedad que siempre desafía esta materia. Una sociedad, digamos, que constantemente elude o no quiere reconocer la dignidad humana y por ende, pues los derechos humanos. Entonces, ya entrando de lleno a este tema de la realidad, pues vamos a platicar de dos realidades que nos atañen en México y obviamente aquí en Querétaro. El primer tema es el tema de la violencia. El subsidio nos habla de un documento, ¿sí? De un informe que genera precisamente el gobierno. Yo busqué ese informe, me fui directamente a la fuente. Esos temas, como lo menciona el subsidio, no pude encontrarlos, pero yo quise poner esta gráfica, pues hay que mostrar el completo, ¿no? El panorama completo. Como verán, pues aquí se marcan que algunos tipos de delito han presentado mejoras, han ido a la baja, sin embargo otros han ido a la alta, ¿no? Entonces, este es el tema, este es el panorama completo. Pues aquí podemos resaltar que los delitos que implican violencia son los que han seguido subiendo y más allá de cualquier interpretación política que se pueda dar a esto, de si se está poniendo o no la realidad, no voy a entrar a esos temas y quiero aclarar, no entro a esos temas no porque piense que no podemos hablar de política en el tema de religión, nada más lejano a eso. Yo estoy completamente sumado a todo lo que se ha visto y se ha venido diciendo recientemente y mucho por el Papa y desde antes, ¿no? No, no, en que religión y política están muy lejos de ser cosas diferentes, ¿no? O sea, la política, más bien cosas peleadas. Cuando hablamos de pensamiento social cristiano, un tema que a mí me gusta y que he estudiado, pues es ese poder ver desde nuestra perspectiva religiosa, católica, cristiana, todos esos temas, como son la política, la sociedad, la economía, que en otros momentos parecieran haberse marcado como tabús para la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, y viendo, analizando la realidad, digo, es claro, ¿no? Acabamos de ver recientemente, sabemos de estos acontecimientos en nuestro estado vecino, ¿no? De Guanajuato y bueno, un poco más allá en Jalisco, de esta oleada de violencia que se dio, ¿no? Por cárteles del narcotráfico. Entonces, es una realidad que no podemos eludir, hay violencia, hay violencia. Otro tema que quiero abordar es el tema de la pobreza. Aquí si agarro un ejemplo más local, agarro Querétaro, medición que hace la Coneval, que es el Consejo Nacional de Evaluación, donde compara el 2018 y el 2020. Ustedes podrán ver ahí que pues la pobreza es un tema complejo. Yo ayer les prometí hablar de esto, o sea, se los digo muy rápidamente. Hay una frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Pobre no es aquel que no tiene. Es que no solo es aquel que no tiene, sino también aquel que no tiene con qué tener. ¿Por qué digo esto? Porque la pobreza es un tema multidimensional. No solo abarca la pobreza económica, ¿no? Aquí vemos otros indicadores de carencia social, lo que es el rezago educativo,
carencia de acceso a los servicios de salud, carencia por acceso a la seguridad social, por calidad y espacios de vivienda que veíamos ayer, ¿no? Carencia de acceso a los servicios básicos de la vivienda y acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. Entonces, como pueden ver, pues en algunos de esos hemos avanzado, en otros hemos retrocedido, pero de que sigue habiendo pobreza, sigue habiendo pobreza. Entonces, quería entrar a estos dos temas, al tema de violencia, al tema de pobreza multidimensional, porque a final de cuentas son temas, sí, que nos van a ayudar ahorita a precisamente amarrar con el título de nuestro documento, de nuestra catequesis de hoy, que es Origen de los Derechos Humanos. Entonces, la violencia que tenemos que reconocer cuando hablamos de violencia, de temas de estructuras de pecado, ¿no? Tanto en violencia, tanto en pobreza. Estructuras, podemos hablar de estructuras delictivas, aquí hablamos de los cárteles, del narcotráfico, hablamos del crimen organizado, también podemos hablar de estructuras de corrupción que en lugar de combatir esta violencia, eh, la permiten o incluso se benefician de ella, ¿no? Incluso están de acuerdo a veces pareciera, ¿no? Y si hablamos de pobreza, pues también hablamos de temas estructurales, ¿no? La pobreza es un tema estructural, entonces aquí podemos entrar al tema del sistema económico, que ya veíamos también ahí un poquito, ¿no? De este neoliberalismo y su libre mercado, que lo único que hacen es que las personas pensemos nada más en nuestro beneficio de manera individual y egoísta y no pensemos de manera social, comunitaria, y, y que al final de cuentas son estructuras que están haciendo que lleguemos podemos decir, estructuras de poder, porque es una realidad. O sea, si hablamos de violencia, son poder a través de las armas, a través de la violencia exacerbada, ¿no? Del temor infundido. Si hablamos de pobreza, hablamos también de tanto de corrupción, de gobiernos, un sistema económico egoísta, pero al final de cuentas que es el que domina. Entonces, hablar de esto es hablar de poder, ¿no? Estructuras de poder. Y eso me da el pie para entrar a la siguiente parte, a la parte en que discernimos, ¿no? Y que nos define que bueno, no que nos define, sino que nos dice que los derechos humanos surgen como un límite al poder. Sí, entonces, por eso que era importante entrar previamente este análisis de la realidad. Sí, si vemos que todo esto surge de toda la violación de los derechos humanos, de la dignidad humana, de estructuras de poder, ajá, entonces los derechos humanos surgen como este límite al poder, ¿no? Entonces, surgen allá en Europa occidental, concretamente en Francia, con la Revolución Francesa, y surge con tres grandes ideales universales: igualdad, dignidad y fraternidad, pues ideales que siguen completamente vigentes y por los cuales se sigue luchando día a día. En esta parte también voy a tocar dos documentos, ya entrando directamente al Magisterio de la Iglesia, que se manejan en el subsidio. Uno es el documento de Puebla. Si recuerden, este documento de Puebla es esta tercera conferencia episcopal ya por 1900, en el 79, ¿sí? 1979, y en ese documento, pues parte en alguna parte se empieza analizando todo lo que se ha hecho o no se ha hecho desde el documento anterior, ¿no? Desde Medellín en el 68, y donde ya se empezaba a hablar de ese tema de los pobres, ¿no? En Medellín, haciendo un poco de historia, ya se empieza a hablar de eh, este, una opción por los pobres, ¿sí? Que después ya en Puebla se corrige por una opción preferencial, porque dicen que pues los pobres eh, no son los únicos a los que hay que ir, ¿no? Sino hay otros segmentos eh, a los que también hay que ayudar y acudir, pero obviamente hay una preferencia por ellos, ¿no? Y es una preferencia evangélica, porque Jesús así no lo ha marcado, ¿no? Jesús vino por esos pobres, excluidos, por todos nosotros, por esos pecadores. Ok, entonces empieza hablando de este documento de Puebla y dice que se afirma la necesidad de conversión de toda la iglesia por una opción preferencial por los pobres. Lo que ahorita les decía, con miras a su liberación integral. Ese tema de la liberación integral es muy interesante cuando hablamos de la dignidad. Yo voy a colgarme del título de la primera carta de nuestro obispo, que mejor servicio al hermano es la evangelización.
¿Por qué? Porque, o sea, porque en el numeral, déjenme aquí buscar, aquí lo tengo a la mano, 5, comenta, ¿no? Que esa evangelización dispone al hermano a realizarse como hijo de Dios y lo libera de las injusticias y lo promueve integralmente. Entonces, esta liberación de las injusticias y promoción integral, que significa que hay que sacar a las personas de situaciones inhumanas para llevarlas a unas humanas y después a unas más humanas, eso es la promoción integral, considerando el ser completo, pero que a veces se nos ha olvidado y hemos dejado a esas personas ahí en esas situaciones donde parecía que para ellos hay derechos humanos universales diferentes o que para ellos no existe y obviamente estamos mermando su dignidad como persona. Y finalmente, también nos trae a colación el tema del obispo, nuestro obispo, que ya también ahorita mencioné, pero aquí precisamente ya más concretamente de subsidio, alude al número 27, ¿sí? Y dice, aquí lo pongo, ¿sí? Urge redescubrir la ruta y la hoja de ruta que se nos ha confiado desde el bautismo. Y nos advierte incluso contra una tentación, la de no ir al desierto. Fíjense qué interesante. Porque no ir al desierto es no arriesgarnos a salir de nosotros mismos y de nuestros propios intereses. Tenemos que salir de nosotros mismos. Creo que eso está más que claro en todas estas catequesis. Y yo quiero cerrar este tercer día de catequesis con una frase que no viene aquí, pero que a mí me encanta y que es de don Fidencio, en una homilia de él, que dice, el amor se orienta siempre hacia el otro. Los que aman no pueden vivir encerrados. Los que aman son descentrados, como dice el Papa Francisco, y tienden siempre hacia las periferias existenciales. Se trata de una aventura abrámica, la de dejar la propia realidad para ir a la realidad del otro y establecer una relación de alianza, de amistad y de amor. Muy bien. Pues entonces, con esto cerramos, entendiendo que los derechos humanos surgen desde esa realidad del más pobre, esa realidad del que no, al que no se le respetan sus derechos, no se respeta su dignidad. Y nosotros como iglesia tenemos que ir, sí, como dice aquí, eliminar esos lastres. No podemos seguir siendo una iglesia pasiva, tenemos que ser una iglesia activa que busca el bienestar, que busca la liberación de las injusticias y que busca promover integralmente a las personas para que puedan recuperar su dignidad. Muchas gracias, que Dios los bendiga y nos vemos de mañana para una cuarta catequesis.